Mira, hay cosas que uno oye y jura que son invenciones de comadres, pero esta yo la vi con mis propios ojos. En los años 90, allá en Bernal, Querétaro, justo en nuestro barrio, doña Jacinta Ramírez, mujer decente, de misa todos los domingos, madre de Emiliano y dueña de un carnero color miel llamado Lunero, apareció embarazada, sin haber recibido nunca a ningún hombre en su casa. Parece imposible, ¿verdad? Fue ahí donde empezó la parte más cruel, la lengua del pueblo. Primero la desconfianza, después la maldad. Unos juraban que era un milagro, otros esparcían la peor mentira de todas, que la criatura era hija del borrego. Mientras el chisme crecía, Jacinta se iba marchitando, encerrándose en su casa. Yo debí haber tocado esa puerta antes, ofrecerle un café de olla con un trozo de pan dulce, un hombro, cualquier cosa, porque lo que descubrimos después hizo que todo el mundo aquí bajara la cabeza de vergüenza. Quédate conmigo hasta el final, que hoy te voy a contar lo que realmente sucedió. ¿Y por qué? Desde ese día, me lo pienso 2 veces antes de repetir cualquier chisme. Hay historias que nacen en el silencio, en habitaciones oscuras donde el único testigo es la luna. Crecen en susurros, alimentadas por la maldad o la ignorancia, hasta que adquieren la fuerza de un grito que resuena por las calles de piedra de un pueblo entero. Esta es una de esas historias, un relato sobre el peso del silencio y la fuerza de un amor que desafió el juicio. Y si crees que toda voz merece ser escuchada, que toda historia no contada guarda una verdad preciosa, entonces te pido que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete al canal, pues juntos le damos voz al silencio. El sol de Querétaro era implacable aquel mediodía de agosto. Castigaba las piedras de la plaza central de Amealco, haciendo que el aire temblara sobre el suelo. Doña Jacinta Ramírez sintió el sudor correr por su nuca, pegando el rebozo negro y raído a su cuello. Sus manos, encallecidas de amasar maíz y lavar ropa en el río, sujetaban la cesta de mimbre con una fuerza que hacía que sus nudillos se pusieran blancos. Dentro, solo unos tomates, cebollas y un manojo de cilantro, lo suficiente para la sopa de la noche. Caminaba con la cabeza gacha, como llevaba haciendo desde hacía meses. Sus ojos, antes vivos y observadores, ahora estaban fijos en el movimiento de sus sandalias gastadas sobre las piedras irregulares. El zumbido del mercado, los gritos de los vendedores, el llanto de un niño, el ladrido lejano de un perro, parecía haberse transformado en un único sonido, un murmullo constante que llevaba su nombre y su vergüenza. Fue al pasar por el puesto de doña Elvira, la mujer cuyas palabras eran más afiladas que los cuchillos que usaba para cortar queso, cuando el murmullo se rompió. Primero se hizo el silencio, una ola que se extendió desde el puesto de quesos, y Jacinta lo sintió como un escalofrío. A pesar del calor, todos los ojos se volvieron hacia ella, hacia su vientre, que bajo el vestido holgado y oscuro, ya dibujaba una curva inconfundible, una prueba viva del pecado que el pueblo le atribuía. Doña Elvira se secó las manos en su delantal manchado, y con una sonrisa cruel que no alcanzaba sus ojos pequeños y duros, habló en voz alta, para que todos la oyeran. Miren nada más, ahí va, la viuda milagrosa. Debe de rezar mucho, ¿no es así, Jacinta?, para conseguir una bendición de esas sin la ayuda de un hombre. Las risas que siguieron fueron bajas, ahogadas, pero para Jacinta sonaron como el chasquido de un látigo. Se detuvo, la cesta temblando en sus manos. Levantó el rostro por primera vez. Sus labios temblaron, pero no salió ninguna palabra. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podría explicar lo inexplicable, defenderse de lo indefendible? Un hombre, sentado en un cajón cercano, escupió en el suelo y añadió con sorna: Un hombre no, compadre, pero dicen que su carnero, el tal Lunero, es muy fuerte. La risa ahora fue abierta, cruel y unánime. El grito había sido lanzado. La vergüenza de Jacinta ya no era un secreto susurrado en los callejones, sino una atracción de circo expuesta en el centro de la plaza. Sintió que le faltaba el aire, que el mundo giraba, el sol inclemente, los colores vibrantes de las frutas, los rostros distorsionados por la risa. Todo se fundió en una mancha de dolor. Se dio la vuelta, dejando atrás el sonido de su humillación, y corrió. Corrió como no corría desde niña, con las lágrimas finalmente liberándose, trazando caminos de polvo y dolor en su rostro. Corrió hacia el único refugio que le quedaba, la soledad de su pequeña casa de adobe, donde el silencio era aún más ensordecedor.
Antes del vientre, antes de los susurros, la vida de Jacinta Ramírez era un río de aguas tranquilas, un río estrecho, sin grandes corrientes ni cascadas, pero constante. Su casa, la última de una calle de tierra que moría al comienzo del campo, era su universo. Paredes de adobe pintadas de un blanco que el tiempo y el polvo ya habían convertido en beige, con una única bugambilla fucsia derramándose sobre el pequeño techo de madera, viuda desde hacía 5 años, desde que su Mateo fue arrebatado por una fiebre que los curanderos no supieron nombrar. Jacinta se había aferrado a 2 cosas con la ferocidad de una leona: su hijo, Emiliano, y su fe. La rutina era el cimiento que la mantenía en pie. Se despertaba antes del sol, cuando el aire aún estaba frío y olía a tierra mojada. Encendía la estufa de leña, ponía a hervir el café y preparaba las gorditas para que Emiliano las llevara a la escuela. Emiliano era un muchacho de 16 años, callado y de mirada profunda, con los mismos ojos oscuros y gentiles del padre. Tenía el cuerpo delgado de quien ha crecido demasiado rápido y un alma de artista. Pasaba horas dibujando en cuadernos viejos, retratando los cactus, las montañas lejanas, el rostro arrugado de su madre. Él era el sol de Jacinta, la razón por la que ella enfrentaba cada día con una resignación casi sagrada. En el patio trasero, un trozo de tierra cercado por un muro bajo de piedras, vivía el tercer habitante de la casa, Lunero. El carnero, un animal de lana espesa y blanca como la nieve, con un mechón que le caía sobre los ojos, había sido un regalo de su compadre, antes de mudarse al norte. Emiliano, entonces con 12 años, lo había bautizado Lunero por una mancha negra, en forma de media luna, sobre su ojo izquierdo. El animal creció con ellos, siguiendo a Emiliano por el patio como un perro fiel, aceptando trozos de tortilla de las manos de Jacinta. Era más una mascota que ganado, una presencia silenciosa y constante en la pequeña propiedad. La vida de Jacinta estaba tejida por estos pequeños rituales. La misa de los domingos, donde se sentaba siempre en el mismo banco de madera oscura, las tardes dedicadas a bordar manteles con flores de colores, las conversaciones breves y amables con su única vecina cercana, doña Carmen, una anciana de pelo blanco y sonrisa fácil. Era una vida sencilla, predecible y, a su manera, pacífica. No le pedía nada más a Dios, salvo salud para su hijo y fuerza para continuar. Apenas sabía que sus silenciosas oraciones estaban a punto de ser respondidas con la más dura de las pruebas, un desafío que haría que su río de aguas tranquilas se convirtiera en un torrente violento, amenazando con ahogar todo lo que más amaba. El sonambulismo de Emiliano no era una novedad. Comenzó cuando era un niño pequeño, poco después de la muerte de su padre. Jacinta se despertaba en medio de la noche con el sonido de sus pies descalzos en el suelo de tierra apisonada. Lo encontraba en la cocina, intentando abrir una puerta que ya estaba abierta, o en el patio, mirando la luna con los ojos abiertos, pero vacíos, como si vieran otro mundo. El médico del pueblo dijo que era común en niños que habían sufrido un trauma, que probablemente se le pasaría con el tiempo. Y de hecho, disminuyó, se volvió esporádico. A veces, pasaban meses sin ningún incidente. Jacinta aprendió a cerrar la puerta principal con un cerrojo extra y a dejar un vaso de agua al lado de la cama de él. Cuando lo encontraba deambulando, simplemente lo tomaba de la mano, con suavidad, y lo guiaba de vuelta a su cama. Él nunca recordaba nada a la mañana siguiente. Era como si otra persona habitara su cuerpo durante esas horas oscuras. Hubo una noche, a principios de la primavera, unos meses antes de que comenzara el infierno. Una noche sin luna, de una oscuridad tan profunda que el cielo y la tierra parecían una sola cosa. Jacinta fue despertada no por un sonido, sino por una sensación, una presencia. Abrió los ojos y la silueta de Emiliano estaba allí, de pie junto a su cama. Su corazón dio un vuelco, una mezcla de susto y del familiar instinto maternal. «Emiliano, mi hijo, ¿qué pasa?», susurró en la oscuridad. Él no respondió. Su respiración era lenta y profunda, la respiración de alguien dormido. Ella se sentó en la cama, la áspera tela del camisón rozando su piel. La habitación estaba fría. Vio cómo él se movía, no hacia la puerta, sino hacia la cama. Se sentó en el borde, el peso hundiendo el colchón de paja. Jacinta se quedó inmóvil, confundida. Esto era diferente. Nunca lo había hecho antes. «Hijo, vuelve a la cama. Estás soñando», dijo ella.
la voz un poco más firme, intentando romper el hechizo de ese sueño profundo. Él se acostó a su lado, sobre las cobijas, y se acurrucó, como hacía cuando era un niño pequeño y tenía pesadillas. El gesto la desarmó. Ese era su hijo, su niño asustado. Su miedo se disipó, reemplazado por la ternura. Extendió la mano y le acarició el pelo oscuro y grueso. Él estaba allí, buscando el consuelo que siempre había encontrado en ella. El resto de esa noche quedó envuelto en una niebla, un recuerdo fragmentado y confuso, como los restos de un mal sueño. Recordaba haberlo guiado de vuelta a su habitación, haber tenido la sensación de que algo estaba mal, fuera de lugar, pero el cansancio y la familiaridad de la situación la hicieron restarle importancia. A la mañana siguiente, Emiliano se despertó como siempre, sin recordar nada, y la vida continuó su curso. Jacinta guardó el incidente en un rincón oscuro de su mente, un pequeño temblor de tierra que no parecía haber causado ningún daño, un error de cálculo que le costaría la paz, el honor y el mundo tal como lo conocía. El primer síntoma fue sutil, una oleada de náuseas por la mañana, mientras el olor del café hirviendo, que antes tanto la reconfortaba, ahora le revolvía el estómago. Lo atribuyó al calor, a algo que había comido el día anterior. Luego vino el cansancio, un peso en los huesos que la hacía querer dormir en medio de la tarde, algo que nunca en su vida había hecho. Su cuerpo, un mapa familiar que conocía en cada cicatriz y arruga, comenzaba a enviarle mensajes en un idioma que se negaba a entender. Las semanas pasaron y los síntomas se volvieron más insistentes. Sus pechos se volvieron sensibles. Su ciclo menstrual, puntual como la campana de la iglesia, no llegó. 1 mes, luego 2. El miedo, una semilla diminuta y helada, comenzó a germinar en su vientre, mucho antes que cualquier otra vida. Era imposible. Era absurdo. Era una broma de mal gusto de Dios. Era viuda, una mujer de respeto. Nadie, absolutamente nadie, había cruzado el umbral de su puerta desde la muerte de Mateo, excepto su compadre, un anciano, y el sacerdote para la bendición anual de la casa. Repasaba sus días, sus semanas, sus meses, en una búsqueda frenética de una explicación lógica, de un evento que pudiera haber conducido a esa situación. No había nada. Su vida era un libro abierto, con páginas en blanco. Sentada en el umbral de la puerta trasera, observando al lunero masticar hierba bajo el sol de la tarde, la mente de Jacinta era un torbellino. La posibilidad que su cuerpo gritaba era tan irreal que la apartaba como se aparta una mosca molesta. Pero la mosca siempre volvía. La semilla del miedo echaba raíces, creciendo y extendiéndose por sus venas, un veneno frío que le robaba el sueño y el apetito. Una tarde, mientras lavaba la ropa en el río, sintió un fuerte mareo y tuvo que sentarse en la orilla, el agua fría mojando el bajo de su falda. Doña Carmen, que lavaba su propia ropa a unos metros de distancia, notó su palidez. «¿Estás bien, Jacinta? Pareces como si hubieras visto un fantasma». Jacinta forzó una sonrisa. «Es solo el calor, Carmen. Este sol está matador». Pero Carmen, con la sabiduría de sus 80 años, vio más allá de la excusa. Sus ojos, nublados por la edad, eran perspicaces. Miró el rostro de Jacinta, la sombra bajo sus ojos, la forma en que su mano descansaba inconscientemente sobre su vientre. No dijo nada, pero su silencio estaba lleno de comprensión y una profunda tristeza. En ese momento, Jacinta supo que su secreto, aunque todavía fuera un secreto para ella misma, no duraría mucho. La verdad, por más monstruosa que fuera, estaba creciendo dentro de ella, y pronto sería demasiado grande para ocultarla. La negación es una fortaleza frágil. Durante semanas, Jacinta se refugió tras sus murallas, repitiéndose a sí misma que era una enfermedad, un desequilibrio causado por un duelo tardío, por la soledad. Pero la fortaleza comenzó a derrumbarse, piedra por piedra. Sus vestidos, antes holgados, empezaron a apretarle en la cintura. El olor a cebolla friéndose la hacía correr al patio con náuseas. La confirmación final no vino de un médico, ni de una partera. Llegó en una noche silenciosa, en la oscuridad de su propia habitación. Estaba acostada, incapaz de dormir, con las manos extendidas sobre el abdomen, y entonces lo sintió. Un movimiento, un temblor diminuto, casi imperceptible, como el aleteo de una mariposa atrapada. El aire escapó de sus pulmones en un sollozo mudo.
Lágrimas calientes y silenciosas corrieron por sus sienes, hundiéndose en la almohada. No era una enfermedad, era vida. Y con esa confirmación, la niebla en su memoria sobre aquella extraña noche con Emiliano comenzó a disiparse. Fragmentos de recuerdos, antes confusos y sin sentido, empezaron a encajar con una claridad aterradora. El peso de su cuerpo sobre el de ella, la respiración somnolienta en su oído, su propio letargo, medio despierta, medio soñando, la confusión entre el instinto de una madre que calma a un hijo y algo primitivo y erróneo. La vergüenza la inundó, una ola sucia y caliente que la hizo encogerse en la cama. No podía ser. Su Emiliano, su niño, él no haría eso, no era un monstruo. Y entonces la palabra clave brilló en su mente como un relámpago. Sonambulismo. Estaba dormido. Sus ojos estaban abiertos, pero no estaba allí. Él no lo sabía. La conciencia de esa verdad la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Él era inocente. Inocente de la acción, pero no de sus consecuencias. En esa habitación oscura, Jacinta Ramírez lloró por todo. Lloró por su esposo muerto, por su soledad, por su hijo, cuya inocencia ahora tendría que proteger a cualquier costo. Y lloró por la vida que crecía dentro de ella, una vida nacida de la más profunda y solitaria de las tragedias, una semilla plantada en la oscuridad, sin amor, sin intención, solo un cruel accidente del destino. La fortaleza de la negación se había derrumbado, y en sus escombros, Jacinta se encontró ante una verdad imposible, una verdad que tendría que llevar sola, un secreto que la separaría del mundo, y en cierto modo, de su propio hijo. El chisme en un pueblo como Amealco nace orgánicamente, como la mala hierba después de la lluvia. Comienza con una mirada, una ceja arqueada, una pausa significativa en una conversación. Y el cuerpo de Jacinta, que siempre había sido delgado y discreto, comenzaba a traicionarla. El vestido holgado ya no podía ocultar la suave curva que se acentuaba cada semana. Los primeros susurros surgieron en la misa del domingo. 2 comadres, arrodilladas una al lado de la otra, con los rebozos cubriendo sus cabezas, pero no sus miradas curiosas. ¿Viste a Jacinta?, murmuró una, detrás del abanico que usaba para refrescarse. La vi. Parece que las gorditas le están sentando bien, respondió la otra, con una pizca de malicia. No me parece gordura, amiga. Parece otra cosa. Pero, ¿cómo? Viuda desde hace tantos años. En la fila de la tortillería el tema era el mismo. Las mujeres intercambiaban miradas por encima de los hombros mientras esperaban su turno. El cambio en Jacinta era el tema más interesante en meses. Una bienvenida distracción de la monotonía de sus días. Nadie ve nunca a un hombre entrar en esa casa. Ni de día, ni de noche. Su casa es la última de la calle. Es fácil que alguien entre por detrás, por el campo, sin ser visto. Quizás sea alguien de fuera, un viajero. Las teorías se multiplicaban, cada una más fantasiosa que la anterior. Nadie se atrevía a enfrentarla directamente. Todavía no. Preferían el delicioso juego de la especulación, de construir una historia sobre medias verdades, y la ausencia total de hechos. Jacinta sentía las miradas como agujas en su piel. Notaba el silencio que se producía cuando entraba en un lugar, y el zumbido de conversaciones que se reanudaba tan pronto como salía. Emiliano, inmerso en su mundo de dibujos y en los desafíos de la adolescencia, tardó en darse cuenta. Para él, su madre estaba simplemente un poco más callada, más triste. No entendía los matices del veneno social que comenzaba a destilarse a su alrededor. Fue doña Elvira, la dueña del puesto de quesos, quien dio voz a la teoría más cruel y absurda. Aburrida de las especulaciones sobre amantes secretos y viajeros misteriosos, buscaba algo más impactante, más memorable. Una tarde de poco movimiento, conversando con 2 clientas, lanzó la semilla. Hombre, ustedes solo piensan en hombres, pero se olvidan de quién más vive en esa casa. Las otras 2 se miraron, confundidas. ¿Su hijo? ¿Emiliano? No seas tonta, Elvira. Es solo un niño. Elvira sonrió, saboreando el momento. No el niño, el otro, el que tiene lana y cuernos. El tal, Lunero. Hubo un segundo de silencio atónito, seguido de una risa nerviosa. Jesús, Elvira, qué maldad. Decir una cosa así, pero la semilla estaba plantada. Era una idea tan grotesca, tan fuera de la realidad, que se volvió irresistible. Era una historia mejor, más jugosa.
La historia de un amante secreto era común, banal, pero la historia de una mujer y un carnero, eso era una leyenda. Una leyenda que, en las mentes estrechas y hambrientas de escándalo, comenzó a aparecer la única explicación para el misterio del embarazo de doña Jacinta. Una vez que la idea fue lanzada, se extendió como fuego en pasto seco. Lo que comenzó como una broma de mal gusto de doña Elvira, rápidamente se convirtió en la verdad aceptada por la mayoría. La ausencia de un hombre en la vida de Jacinta era el vacío que la perversa imaginación del pueblo se apresuró a llenar. Y la presencia constante del lunero en el patio era la pieza que encajaba perfectamente en la monstruosa narrativa que habían creado. La gente comenzó a mirar la casa de Jacinta de manera diferente, ya no como el hogar de una viuda devota, sino como un lugar de depravación. El carnero, antes solo un animal de granja, se convirtió en el símbolo de su pecado. Los niños pasaban corriendo frente a la casa, gritando «¡Ve!» y huyendo a la carrera, riendo. Las vecinas que antes la saludaban con un «Buenos días, Jacinta», ahora cruzaban la calle para evitarla. Sus saludos eran ignorados, sus intentos de conversación eran recibidos con un silencio helado. Se convirtió en una paria, una mancha en la reputación inmaculada que el pueblito gustaba de proyectar. La corriente de maldad arrastró a Emiliano a su centro. En la escuela, el cambio fue brutal. Sus amigos comenzaron a alejarse. Los cuchicheos lo seguían por los pasillos. Un día, en el patio, un chico mayor lo empujó y dijo, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran: «Cuidado, ahí viene, el hermano del borrego». El apodo se le quedó. Hermano del borrego. Emiliano sintió que la sangre le hervía. Se lanzó sobre el chico. Y la pelea que siguió fue fea, torpe, alimentada más por el dolor y la confusión que por la rabia. Cuando el director los separó, Emiliano no pudo explicar por qué había golpeado al otro. ¿Cómo podría? Él mismo no entendía el origen de ese insulto absurdo. Llegó a casa ese día con un ojo morado y el corazón hecho pedazos. Jacinta, al ver el estado de su hijo, sintió un dolor físico, como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. «¿Qué pasó, mi hijo? ¿Quién te hizo esto?» Emiliano se apartó de su contacto, la frustración y la vergüenza consumiéndolo. «No fue nada, mamá. Me caí. Era la primera vez que le mentía, la primera vez que un muro se levantaba entre ellos». Jacinta sabía que no era una caída. Sabía que la crueldad del pueblo finalmente lo había alcanzado, y la culpa la aplastó. Para proteger su inocencia de una verdad terrible, lo había dejado vulnerable a una mentira aún más monstruosa. La corriente se estaba volviendo demasiado fuerte, y los dos estaban siendo arrastrados, cada uno en su propia soledad. La iglesia siempre había sido el refugio de Jacinta. El olor a cera de vela e incienso, el silencio pesado que flotaba bajo el techo alto, la luz de colores que se filtraba por los vitrales. Allí, ante la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, siempre había encontrado paz. Pero ahora, incluso la casa de Dios se había convertido en un lugar de juicio. Seguía yendo a misa, por costumbre, y por un último hilo de esperanza. Pero la experiencia era una tortura. Sentía las miradas en su espalda, oía los susurros disfrazados de tos durante el sermón del padre. La gente le hacía un hueco cuando pasaba, como si su condición fuera contagiosa. Se arrodillaba en su banco de siempre, con las manos unidas en oración, pero las palabras no le salían. Su mente era una tormenta de vergüenza, miedo y una rabia impotente. ¿Cómo podían pensar algo tan abominable? Los conocía desde que era niña. Bautizó a sus hijos, lloró en sus funerales, compartió lo poco que tenía. Y ahora la miraban como si fuera un monstruo. Un domingo, después de la misa, el padre Miguel la llamó aparte. Era un hombre joven, recién llegado a la parroquia, con una mirada seria y un aire de quien aún no ha sido corroído por el cinismo. «Doña Jacinta, ¿podemos hablar un momento?» Caminaron hacia el jardín lateral de la iglesia, un pequeño oasis de rosas y lavanda. «La gente está hablando», comenzó él, sin rodeos. «Cosas terribles, cosas que manchan su honor». Jacinta bajó la cabeza, sus dedos retorciendo los bordes de su rebozo. «Lo sé, padre. La casa de Dios es un lugar de confesión y perdón», continuó él, con voz más suave. «Si hay algo que quiera contarme, en secreto de confesión, tal vez pueda ayudarla, tal vez pueda hablar con la gente».
calmar los ánimos. La verdad, por más dura que sea, siempre es el mejor camino. Jacinta levantó los ojos hacia él. Había bondad en su rostro, una preocupación genuina. Por un instante vaciló. El deseo de desahogarse, de compartir esa carga insoportable, fue inmenso. Contarle la verdad sobre el sonambulismo, sobre la noche terrible. Pero entonces, la imagen del rostro de Emiliano vino a su mente. ¿Qué pasaría si el padre lo supiera? Intentaría ayudar, quizás hablaría con Emiliano, y la vida de su hijo, su mente, su alma, sería destruida para siempre. Se vería a sí mismo como un monstruo, y esa era una carga que Jacinta no permitiría que él llevara. Respiró hondo, recomponiendo la máscara de resignación. No hay nada que decir, padre. La gente hablará lo que quiera. Le he entregado mi alma a Dios. Él conoce mi corazón. Para mí es suficiente. El padre la observó, con una expresión de tristeza en el rostro. Sabía que había una puerta cerrada allí, una historia que ella no contaría. Que él la bendiga y le dé fuerzas entonces, hija mía. Jacinta agradeció con un gesto de cabeza y se alejó. Al salir de las puertas de la iglesia, supo que había tomado la decisión final. Proteger a Emiliano era su única misión, su penitencia. Enfrentaría la tormenta sola, aunque eso significara ahogarse en ella. Su refugio ya no estaba allí, en la casa de Dios. Su refugio era la fortaleza que había construido en su propio corazón, un lugar donde solo ella y su dolorosa verdad podían entrar. En medio del desierto de crueldad, surgió un oasis. Doña Carmen, su vecina de pelo blanco, fue la única persona en el pueblo que no se apartó. No hizo preguntas, no ofreció consejos vacíos ni piedad. En cambio, ofreció pequeños gestos de bondad que, para Jacinta, valían más que todo el oro del mundo. Una mañana, Jacinta encontró una canasta en su puerta. Dentro había pan dulce todavía caliente, un trozo de queso fresco y huevos. No había nota, pero ella sabía de quién era. Otra tarde, mientras Jacinta luchaba por remendar un vestido de Emiliano, Carmen apareció en su puerta. «La hebra ya no pasa por estos viejos ojos míos, Jacinta», dijo, ofreciéndole un carrete de hilo fuerte. «Pensé que quizás a ti te serviría». Eran pretextos, excusas para ver cómo estaba, para mostrarle que no estaba completamente sola. Jacinta la invitaba a pasar, le ofrecía un vaso de agua fresca, y se sentaban en la pequeña cocina, el silencio entre ellas más elocuente que cualquier palabra. Carmen hablaba de su jardín, del reumatismo que le atacaba las articulaciones cuando cambiaba el tiempo, de las noticias que oía en la radio. Nunca mencionó el embarazo, los rumores, el aislamiento. Un día, sin embargo, mientras observaba a Jacinta levantarse con dificultad de la silla, con la mano apoyada en la espalda, Carmen habló, la voz baja y suave. Un hijo siempre es una bendición, no importa cómo llegue al mundo. Jacinta se quedó helada, el vaso de agua a medio camino de sus labios. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era la primera vez que alguien se refería al niño dentro de ella como una bendición, y no como una vergüenza. Carmen extendió su mano arrugada y tocó el brazo de Jacinta. No escuches su veneno. La maldad de la gente es un reflejo del vacío que tienen por dentro. Eres una mujer fuerte, Jacinta Ramírez, más fuerte que todas ellas juntas. En ese momento, el dique de emociones que Jacinta había estado conteniendo se rompió. Lloró, no de tristeza o vergüenza, sino de gratitud. Lloró por la inesperada amabilidad, por la silenciosa solidaridad de esa mujer que veía más allá del escándalo, que veía a otra mujer sufriendo. La amistad de Carmen no cambió la opinión del pueblo. Los susurros no cesaron. Las miradas de desprecio no desaparecieron. Pero ese pequeño oasis de humanidad le dio a Jacinta la fuerza necesaria para continuar. Saber que había un alma en ese lugar que no la juzgaba, que la veía como un ser humano, era el ancla que le impedía ser completamente arrastrada por la marea de maldad. Era un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, una sola vela puede iluminar el camino. La transformación más dolorosa no ocurría en las calles del pueblo, sino dentro de las paredes de adobe de su propia casa. El muro invisible que se había levantado entre Jacinta y Emiliano crecía cada día, ladrillo a ladrillo de silencios y malentendidos. Emiliano, antes un muchacho abierto y cariñoso, se volvió sombrío y huraño. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación. El sonido del lápiz arañando el papel era la única señal de su presencia.
Dejó de mostrarle sus dibujos a su madre. Dejó de contarle sobre su día en la escuela. Las comidas, que antes eran momentos para compartir, se convirtieron en ceremonias tensas y silenciosas. Miraba el vientre creciente de su madre con una mezcla de confusión, rabia y una vergüenza que no comprendía. El insulto, hermano del borrego, resonaba en su cabeza. Era absurdo, repugnante, pero veía cómo la gente miraba a su madre, a su casa, al lunero en el patio. La lógica no importaba. La humillación era real, y en su mente adolescente y atormentada, comenzó a culpar a su madre, no por algo que pudiera nombrar, sino por haberlos puesto en esa situación. ¿Por qué no se defendía? ¿Por qué no había una explicación? Una noche, la frustración de Emiliano se desbordó. Entró en la cocina donde Jacinta preparaba la masa para las tortillas del día siguiente. «¿Por qué no haces nada?», espetó, con la voz ahogada por la emoción. Jacinta se giró, sorprendida. «¿Hacer qué, mi hijo?». «Sobre lo que dicen. Sobre…». No pudo decir la palabra. «Todos en la escuela se ríen de mí. Me llaman. Dicen cosas horribles de ti. Y tú simplemente bajas la cabeza y lo aceptas». El corazón de Jacinta se partió. Quería abrazarlo, contarle todo, decirle que él no tenía la culpa de nada, que lo amaba más que a nada en el mundo, pero las palabras estaban atrapadas en su garganta, selladas por su voto de protegerlo. «Lo que la gente dice no importa, Emiliano. Lo que importa es lo que sabemos en nuestros corazones». «¿Y qué es lo que sabemos?», replicó él, la voz llena de sarcasmo. «Yo no sé nada. Solo sé que mi vida se ha convertido en un infierno y no me dices por qué». Dio un portazo al salir, dejando a Jacinta sola en la cocina mal iluminada. Sus lágrimas cayeron sobre la masa, salando el maíz. El muro entre ellos ahora era tan alto que ya no podía ver al niño del otro lado. Estaba perdiendo a su hijo. Para protegerlo de una verdad, lo estaba empujando a un abismo de ira y resentimiento. Y esa, quizás, era la parte más cruel de su penitencia. Estaba salvando su inocencia a costa de su amor. A medida que el embarazo avanzaba, la realidad del parto se imponía. En una situación normal, la llegada de un bebé sería un evento comunitario. Las mujeres de la familia y las vecinas se reunirían para ayudar, para traer comida, para ofrecer consejos y apoyo. Pero Jacinta estaba sola. Ninguna comadre llamaría a su puerta con un guiso caliente. Ninguna tía vendría a ayudar a lavar los pañales de tela. Se preparó en silencio, como un animal que construye su nido lejos de los depredadores. Con el poco dinero que había ahorrado de la venta de sus bordados, compró metros de tela de algodón blanco. Y por la noche, bajo la luz temblorosa de un quinqué, cosió pequeñas camisitas, pañales y un fajero. Cada puntada era una oración silenciosa, una mezcla de amor y pavor por el niño que estaba por venir. Pensaba en el bebé con un torbellino de emociones contradictorias. Había momentos en que sentía una oleada de ternura, un instinto protector por esa vida inocente que se movía dentro de ella, pero, en otros momentos, el niño era un recordatorio constante de su tragedia, la personificación de su secreto más oscuro. ¿Cómo miraría a ese rostro sin ver también el rostro de Emiliano, su hijo, en un estado de inconsciencia que la atormentaba? Su única confidente en este proceso fue doña Carmen. Fue a ella a quien Jacinta le pidió, con la voz ahogada por la vergüenza, el nombre de una partera tradicional. «No busques a la del centro del pueblo», aconsejó Carmen, sabiamente. «Su lengua es más rápida que sus manos. Hay una mujer, la vieja Inés, que vive cerca del río, ya fuera del pueblo. Es discreta. Ve más de lo que habla». Jacinta hizo la caminata hasta la casa de Inés al atardecer. La partera, una mujer pequeña y arrugada como una nuez, con ojos que parecían contener toda la sabiduría del mundo, la recibió sin sorpresa. Examinó a Jacinta con manos firmes y expertas, sintiendo la posición del bebé. «Es una niña», dijo Inés, simplemente, «y está fuerte». No hizo preguntas sobre el padre. No mostró curiosidad ni juicio. Para ella, solo era su trabajo, traer vidas al mundo, sin importar las circunstancias. Le dio a Jacinta una lista de hierbas para hervir cuando llegara el momento e instrucciones claras. «Cuando los dolores empiecen con la fuerza de una ola del mar, manda al muchacho a buscarme. Yo vendré». Jacinta regresó a casa con una mezcla de alivio y pavor. La preparación estaba completa. No tenía el apoyo de una comunidad, pero tenía el conocimiento de una partera experimentada y la solidaridad silenciosa de una única amiga.
Enfrentaría lo que estaba por venir con la misma determinación resignada con la que había enfrentado los últimos meses. Sola, en el silencio de su casa, esperaría la llegada de la niña que cambiaría su vida para siempre, la prueba viva de su sacrificio y su dolor. Los dolores comenzaron al anochecer, sutiles como la brisa que soplaba desde las montañas. Jacinta estaba terminando de lavar los platos de la cena, cuando sintió la primera contracción, un apretón en su espalda que la hizo detenerse y respirar hondo. Conocía ese dolor, lo había sentido una vez, 16 años antes. No le dijo nada a Emiliano. Él estaba encerrado en su habitación como de costumbre. Ella terminó sus tareas. Se movió por la casa con una calma forzada, preparando las cosas que la partera Inés le había indicado: paños limpios, cuencos de agua tibia, las hierbas ya puestas a hervir en la estufa de leña, llenando la pequeña casa con un aroma fuerte y terroso. Cuando los dolores se hicieron más fuertes, viniendo en olas regulares y poderosas, supo que era el momento. Llamó a la puerta de la habitación de Emiliano. «¿Hijo?» Él abrió la puerta, su rostro malhumorado suavizándose un poco al ver la expresión de dolor en el rostro de su madre. «¿Qué pasa?», preguntó, la preocupación venciendo al resentimiento. «Necesito que vayas a buscar a doña Inés, la partera que vive cerca del río. Dile que ha llegado la hora. Y, por favor, ve rápido». El entendimiento se reflejó en el rostro de Emiliano. Sus ojos se abrieron de par en par. Miró el vientre de su madre y luego su rostro, pálido y cubierto de sudor. Por un momento, pareció un niño asustado. Sin decir una palabra, se puso las sandalias y salió corriendo por la puerta, desapareciendo en la oscuridad. Jacinta se quedó sola. El dolor era abrumador, una fuerza de la naturaleza que se apoderaba de su cuerpo. Se aferró al borde de la mesa de la cocina, con la respiración entrecortada, los ojos cerrados. En ese momento, ya no había espacio para la vergüenza o el miedo, solo para el trabajo primario y agotador de dar a luz. Emiliano regresó con Inés. La vieja partera entró en la casa con una calma que pareció absorber parte del pánico del ambiente. Le dijo a Emiliano que esperara afuera, en el patio. El trabajo de una mujer no es para los ojos de un niño. Y entonces, en la pequeña casa de adobe, bajo la luz de un quinqué, la batalla de Jacinta comenzó de verdad. Las horas se arrastraron, cada una marcada por olas de dolor insoportable. Inés estaba a su lado, hablándole en voz baja y firme, limpiándole el rostro con un paño húmedo, diciéndole cuándo respirar, cuándo empujar. Era una presencia sólida y tranquilizadora en medio del caos. Afuera, Emiliano caminaba de un lado a otro, con las manos en los bolsillos, la cabeza gacha. Oía los gemidos ahogados de su madre y sentía un nudo en el estómago. El carnero, Lunero, lo observaba desde su rincón, sus ojos oscuros reflejando la débil luz que venía de la ventana de la cocina. El niño y el animal, los dos protagonistas inocentes de la cruel leyenda del pueblo, esperaban juntos en el silencio de la noche, mientras una nueva vida luchaba por llegar a un mundo que ya la había juzgado. Cerca del amanecer, cuando el cielo comenzaba a pasar del gris a un pálido lila, un llanto agudo y fuerte rompió el silencio de la casa. La niña había nacido. Inés la limpió con destreza, la envolvió en un paño blanco y la puso en los brazos de Jacinta. «Es una niña sana, perfecta», dijo la partera, con una rara sonrisa. Jacinta miró al pequeño ser en sus brazos. La niña tenía un mechón de pelo negro y liso, la piel rojiza y arrugada. Sus ojos, aún hinchados, se abrieron por un instante, revelando dos iris de un marrón tan oscuro que parecían negros. Eran los ojos de Emiliano, los mismos ojos de su padre, Mateo. En ese instante, todo el conflicto, todo el dolor y la vergüenza de los últimos meses se cristalizaron en un único momento de claridad devastadora. Esa niña no era solo la prueba de su tragedia, era su nieta, la hija de su hijo. Una oleada de emociones complejas la golpeó, un amor protector y feroz, mezclado con una tristeza tan profunda que parecía no tener fondo. Vio la inocencia de la niña, pero también la sombra de la verdad que la rodeaba. Inés, al notar la tormenta en los ojos de Jacinta, le puso una mano en el hombro. «Descansa ahora. Has sido muy valiente». La partera terminó su trabajo, limpió la habitación y antes de irse, se detuvo en la puerta. «Tiene los ojos de tu hijo», dijo en voz baja. No había acusación en su voz, solo una constatación, y luego se fue, dejando a Jacinta sola con la niña y su verdad.
Cuando finalmente se le permitió entrar a Emiliano, lo hizo con vacilación. Se detuvo junto a la cama, mirando el pequeño bulto en los brazos de su madre. No sabía qué decir, qué sentir. «Es una niña», tartamudeó. Jacinta asintió, demasiado agotada para hablar. Él miró el pequeño rostro del bebé, y por primera vez, la ira en su cara se disipó, reemplazada por una curiosidad cautelosa. Vio los ojos oscuros, tan familiares, vio la forma de la barbilla. Había algo en ese pequeño rostro que le resultaba extrañamente familiar, un eco de su propio reflejo en el espejo. No lo entendió, no hizo la conexión, pero por un breve momento, el muro entre madre e hijo pareció menos sólido. Ante esa nueva vida, frágil e indefensa, la ira y el resentimiento parecían pequeños e insignificantes. Jacinta observó a su hijo mirar a su hija, y su corazón dolió con la belleza y la tragedia de esa escena. Había hecho lo correcto. Él nunca lo sabría. Ella llevaría la carga para que él pudiera seguir siendo solo el hermano, y no el padre. ¿Cómo se va a llamar?», preguntó Emiliano. Jacinta miró la luz del sol que comenzaba a entrar por la ventana, pintando una franja dorada en el suelo de tierra. «Luz», susurró. «Su nombre será Luz». El nacimiento de la niña no calmó los rumores. Al contrario, sirvió como la prueba final, la pieza que completaba el grotesco rompecabezas que el pueblo había armado. Ahora, la historia tenía un rostro. La hija del borrego era real. La casa de Jacinta se convirtió en una especie de macabra atracción turística. Gente de pueblos vecinos, que habían oído la historia, pasaban por la calle de tierra, solo para intentar atisbar por las ventanas, para vislumbrar a la mujer que se acostó con un animal y a su cría maldita. La crueldad se volvió más directa. Ya nadie se molestaba en susurrar. Cuando Jacinta necesitaba salir para comprar lo esencial, oía los insultos abiertamente. «Cuidado, que te muerde. Esconde tus ovejas». Los niños, repitiendo lo que oían en casa, eran los más crueles. Lanzaban pequeñas piedras al techo de la casa de Jacinta y huían riendo. El apodo de Emiliano, hermano del borrego, ahora era frecuentemente seguido por «tío del monstruo». Emiliano se encerró por completo. Salía de casa solo para ir a la escuela y regresaba corriendo, el rostro cerrado en una máscara de ira. Pasaba horas en el patio, cerca del lunero, como si buscara en el silencio del animal una comprensión que no encontraba en los humanos. A veces, Jacinta lo veía apoyado en la cerca, mirando al carnero con una expresión extraña, una mezcla de afecto y una confusión que rozaba el asco. La leyenda estaba envenenando incluso su relación con el animal inocente. Jacinta vivía en un estado de alerta constante, su mundo reducido a los límites de su casa y su patio. El miedo era su compañero constante, miedo a que la crueldad verbal se convirtiera en violencia física, miedo a que alguien intentara hacerle daño a la pequeña Luz. Cuidaba del bebé con una devoción feroz. Luz era una niña tranquila y sana, ajena a la tormenta que la rodeaba. Era la única fuente de alegría en la vida de Jacinta, pero una alegría manchada por el dolor. Cada vez que miraba a su hija, veía el milagro de la vida y la maldición de su secreto. La leyenda estaba consolidada. Jacinta Ramírez ya no era una persona, sino un personaje del folclore local, un cuento de advertencia susurrado a las jóvenes y una broma cruel contada entre los hombres. Ella y su familia estaban atrapados en una historia que no escribieron, condenados a vivir el final que el pueblo había decidido para ellos. La única pregunta que quedaba era si podrían, de alguna manera, escapar de la última página. El punto de quiebre no fue un evento grandioso, sino una acumulación de pequeñas crueldades que, juntas, se volvieron insoportables. Fue la gota que colmó el vaso. Luz tenía casi 1 año. Era una niña risueña, que ya gateaba por la casa y balbuceaba sus primeras sílabas. Jacinta la protegía del mundo exterior con todas sus fuerzas, pero el mundo siempre encuentra una manera de entrar. Una tarde, Jacinta estaba en el patio, colgando los últimos pañales en el tendedero, mientras Luz jugaba en la tierra con una ramita. La niña, en su exploración, gateó hasta la cerca baja de piedras que separaba la propiedad de la calle. Al otro lado, un grupo de niños, de no más de 10 años, se detuvo a observar. Jacinta los vio, y su instinto la hizo ponerse rígida. ¡Miren! ¡Es la borreguita!, gritó uno de ellos. Los otros rieron. ¿Tendrá lana?, preguntó otro. Vamos a ver si sabe dar topetazos.
Uno de los niños recogió una piedra del suelo. No era grande, pero era afilada. La levantó, apuntando en dirección a la pequeña luz. El tiempo pareció detenerse. El corazón de Jacinta saltó a su garganta. En un segundo, vio todo lo que podría pasar. La piedra golpeando la frágil cabeza de su hija, la sangre, el llanto de dolor. Un grito primario, animal, salió de su interior. ¡No! Corrió, más rápido de lo que jamás imaginó ser capaz, y se arrojó delante de Luz, usando su propio cuerpo como escudo. En el preciso momento en que el niño lanzaba la piedra golpeó su espalda con un impacto sordo y doloroso. Los niños, asustados por la ferocidad del grito de Jacinta y por lo que habían hecho, huyeron corriendo, desapareciendo por la calle. Jacinta se quedó allí, de rodillas en la tierra, abrazando a su hija que lloraba, asustada por el grito y la conmoción. El dolor en su espalda era agudo, pero nada comparado con el dolor en su alma. Habían intentado herir a su hija, habían intentado herir a un bebé inocente. En ese momento, algo dentro de Jacinta se rompió, y al mismo tiempo se solidificó. El miedo dio paso a una resolución de acero. Se acabó. Ya no podían vivir allí. Ese lugar ya no era un hogar. Era una jaula, y los animales feroces estaban afuera. Se levantó, tomó a Luz en brazos y entró en la casa. El dolor en su espalda era un recordatorio ardiente de su decisión. Miró alrededor de la pequeña sala, los muebles gastados, las paredes que la vieron nacer, casarse, tener un hijo y ahora una nieta. Esa casa era toda su vida, pero la vida de sus hijos valía más. Se iría. No sabía cómo ni a dónde, pero sabía que tenía que sacarlos de ese pozo de veneno. Proteger a Emiliano de la verdad era una cosa, proteger a Luz de la violencia era otra. Su misión de madre y abuela ahora era una sola. La huida, la decisión, una vez tomada, le trajo a Jacinta una claridad que no sentía desde hacía mucho tiempo. El duelo por su vida perdida fue reemplazado por la urgencia de construir una nueva. Comenzó a planear su partida en secreto, con la astucia de un general preparando una retirada estratégica. Su primer paso fue buscar a doña Carmen. Fue a casa de su vecina al anochecer, con Luz dormida en brazos. «Carmen, necesito un favor, un gran favor», dijo, con voz firme. Jacinta le explicó su decisión. No le contó lo de la piedra. No quería afligir a su amiga. Solo dijo que ya no había futuro para sus hijos en ese lugar. «Necesito vender la casa. Y necesito hacerlo rápido y discretamente. ¿Conoces a alguien? Alguien de fuera, quizás, a quien no le importen los chismes del pueblo». Carmen pensó por un momento, el rostro arrugado en concentración. «Tengo un sobrino en Querétaro, en la ciudad grande. Trabaja en bienes raíces. Quizás él conozca a alguien que quiera una casa de campo barata para los fines de semana. Le escribiré». «Pero, Jacinta, ¿a dónde irás?» «A San Luis Potosí», respondió Jacinta sin dudar. El nombre de la ciudad le vino a la mente casi como una inspiración divina. Estaba lo suficientemente lejos, lo suficientemente grande como para que pudieran perderse entre la multitud, para volverse anónimos. Su difunto esposo, Mateo, tenía un primo lejano que vivía allí. No lo veía desde hacía 20 años, pero recordaba el nombre y la calle. Era un hilo de esperanza al que aferrarse. Mientras esperaba la respuesta del sobrino de Carmen, Jacinta comenzó la segunda fase de su plan. Empezó a vender sus posesiones, una por una, sutilmente. Llevó algunos de sus mejores bordados a vender en un mercado del pueblo vecino, donde nadie la conocía. Vendió 2 gallinas ponedoras a un granjero de una zona más alejada. Cada moneda era guardada en una pequeña caja de madera escondida bajo su cama. La parte más difícil fue deshacerse del lunero. El carnero era una presencia constante en sus vidas, pero también era el símbolo de su vergüenza, el chivo expiatorio de la maldad ajena. Además, no podían llevárselo. Jacinta contactó al mismo granjero que compró las gallinas. Él vino una mañana, con su camión. Emiliano vio al hombre ponerle una soga al cuello al lunero, y su corazón se encogió. «Mamá, ¿qué está haciendo?» «Lo vendí, mi hijo», dijo Jacinta, la voz tranquila, pero los ojos llenos de tristeza. «Necesitamos el dinero». «¿Lo vendiste?» «Pero es nuestro», protestó Emiliano con la voz quebrada. Se acercó al animal, que frotó su cabeza contra su mano, confiado. «Es necesario», fue todo lo que dijo Jacinta. Emiliano observó, impotente, cómo el granjero se llevaba al lunero, que se resistía y balaba confundido. Cuando el camión se fue,
Levantando una nube de polvo, Emiliano se giró hacia su madre, los ojos brillantes de lágrimas y rabia. Te estás deshaciendo de todo lo que era nuestro. ¿Por qué? Jacinta lo enfrentó, el dolor visible en su rostro. Algún día lo entenderás. Te lo prometo. Estaba desmantelando el pasado, pieza por pieza. Cada objeto vendido, cada lazo cortado. Era un paso lejos de ese infierno y un paso hacia un futuro incierto, pero libre. 2 semanas después, un coche polvoriento se detuvo frente a la casa de Jacinta. Era el sobrino de doña Carmen, un hombre de bigote y habla rápida, acompañado por una pareja de la ciudad. Buscaban exactamente lo que la casa de Jacinta ofrecía, un refugio rústico y barato, lejos del ajetreo de la capital del estado. La pareja recorrió la propiedad. No eran de Amealco, no conocían la leyenda de Jacinta. Para ellos, era solo una casa de adobe con una hermosa bugambilla en la fachada. Vieron el potencial, la tranquilidad. Hicieron una oferta. Era baja, muy por debajo de lo que valían la casa y el terreno, pero Jacinta no estaba en posición de negociar. El valor que buscaba no era monetario. Era el precio de su libertad. Aceptó al instante. El acuerdo se selló con un apretón de manos, y la promesa de que el dinero y los papeles estarían listos en 1 semana. Solo le pidieron que dejara la casa vacía, a excepción de los muebles más pesados. Esa última semana fue un torbellino de actividad y melancolía. Jacinta empacó sus vidas en 2 grandes maletas de fibra y algunas cajas de cartón. La ropa, los pocos platos y ollas, los dibujos de Emiliano que tomó de su habitación mientras él estaba en la escuela, el pequeño fajero bordado de luz. Cada objeto llevaba un recuerdo. La olla de barro que usó para hacer la primera sopa para su esposo, el rebozo que su madre le había dado. Las paredes de la casa parecían observarla, testigos silenciosos de toda su historia. Estaba vendiendo más que adobe y madera. Estaba vendiendo los recuerdos de su matrimonio, el lugar donde crió a su hijo, los ecos de las risas de Mateo, pero también se estaba deshaciendo de las manchas de lágrimas en la almohada, del recuerdo de esa noche terrible, del peso de las miradas de juicio que parecían atravesar las paredes. Emiliano observaba todo con un silencio hostil. Entendía que se iban, pero no sabía por qué ni a dónde. Su madre, antes una figura predecible y transparente, se había convertido en una mujer de secretos y decisiones unilaterales. Se sentía como un equipaje que era transportado, sin voz, sin elección. En la última noche, Jacinta no durmió. Caminó por la casa vacía, tocando las paredes frías. Se detuvo en la que fue la habitación de Emiliano, luego en la suya. El suelo de tierra apisonada guardaba las huellas de su familia, huellas que pronto serían borradas por los nuevos dueños. Una profunda tristeza la invadió, el duelo por la vida que podría haber sido. Pero cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, la tristeza dio paso a la determinación. El pasado estaba siendo enterrado allí, en ese suelo. El futuro, por más aterrador que fuera, los esperaba en otro lugar. En la mañana de la partida, el aire estaba frío y cargado de niebla. Jacinta despertó a Emiliano y a Luz antes del amanecer. No había tiempo para despedidas. La única persona que sabía de sus planes era Carmen. Las maletas y las cajas ya estaban apiladas cerca de la puerta. El camión de mudanzas que Jacinta había contratado con el dinero de la venta del lunero llegaría en cualquier momento para llevarlos a la terminal de autobuses de un pueblo vecino, desde donde tomarían un autobús a San Luis Potosí. Mientras esperaban, Jacinta fue a casa de Carmen. La anciana ya la esperaba en la puerta, envuelta en un grueso rebozo. «Entonces, es la hora», dijo Carmen, con la voz ahogada. «Sí», respondió Jacinta. Las 2 mujeres se abrazaron. Un abrazo largo y apretado que decía todo lo que las palabras no podían. «Escríbeme cuando llegues. Hazme saber que están bien», pidió Carmen, con los ojos llorosos. «Lo haré, lo prometo. Y gracias, Carmen, por todo. Fuiste mi única luz en este lugar oscuro». Jacinta le entregó a Carmen un pequeño bulto de tela. Dentro había uno de los manteles que había bordado, el más bonito de todos, lleno de girasoles. «Para que te acuerdes de mí». «¿Cómo podría olvidarte?», respondió Carmen apretando el regalo contra su pecho. «Ve con Dios, Jacinta, y que Él te abra nuevos caminos para ti y tus hijos». Cuando llegó el camión, un vehículo viejo y ruidoso, Jacinta y el conductor cargaron las maletas en la caja. Emiliano observaba, con el rostro impasible, sosteniendo a la pequeña Luz, que miraba todo con grandes ojos curiosos. Jacinta subió a la cabina del camión.
Antes de que el conductor arrancara, miró por última vez la casa. La bugambilla fucsia parecía más vibrante que nunca contra el blanco sucio de la pared. Era el final de un capítulo, el final de Jacinta Ramírez de Amealco. El camión comenzó a moverse lentamente por la calle de tierra. Al pasar por la plaza central, aún desierta a esa hora de la mañana, Jacinta no sintió nada, ni tristeza, ni rabia, solo un vasto y absoluto vacío. Estaba dejando atrás no solo un lugar, sino a la mujer que una vez fue. Miró hacia adelante, hacia la carretera que se extendía en la niebla, y por primera vez en más de un año, sintió una chispa de algo que se parecía a la esperanza. Era una despedida silenciosa, no solo de un pueblo, sino de toda una vida de dolor. El viaje en autobús fue largo y agotador. Luz lloró la mayor parte del camino, incómoda por el calor y el vaivén del vehículo. Emiliano permaneció en silencio, con el rostro pegado a la ventana, observando cómo el paisaje de Querétaro se transformaba lentamente en las áridas llanuras de San Luis Potosí. No hizo preguntas. El resentimiento seguía allí, pero ahora mezclado con una aprensión palpable ante lo desconocido. Llegaron a San Luis Potosí al anochecer. La ciudad los devoró. El ruido del tráfico, la multitud de gente, las luces de neón, todo fue un asalto a los sentidos para quienes venían de la quietud de Amealco. Jacinta, sosteniendo a Luz firmemente en un brazo y una maleta en el otro, sintió una punzada de pánico. ¿Qué estaba haciendo allí, sola, con 2 niños y un puñado de dinero? Pero la determinación que la había impulsado hasta allí no la abandonó. Encontró la calle del primo lejano de Mateo. La casa ya no era suya, pero un vecino anciano recordaba a la familia e indicó dónde se habían mudado, a un barrio obrero en las afueras de la ciudad. El primo, un hombre llamado Roberto, apenas recordaba a Jacinta, pero la reconoció por los ojos de su esposo. Él y su esposa, a pesar de la sorpresa, los acogieron. Les ofrecieron una pequeña habitación en la parte trasera de su modesta casa. No era mucho, pero era un techo, un puerto seguro en la tormenta. Los primeros meses fueron difíciles. Jacinta usó el dinero de la venta de la casa para dar el adelanto del alquiler de una pequeña casa propia, a pocas cuadras de la de Roberto. Encontró trabajo lavando y planchando ropa para otros, y más tarde, cocinando para una familia rica en el centro de la ciudad. Era un trabajo duro, de sol a sol, pero lo hacía con una gratitud feroz. Nadie allí la conocía, nadie conocía su historia. Era solo una mujer más, luchando por criar a sus hijos. El anonimato era un bálsamo para su alma herida. Emiliano también tuvo que adaptarse. La nueva escuela era enorme, impersonal, pero, paradójicamente, fue liberador. Nadie lo conocía como el hermano del borrego. Era solo Emiliano, el chico nuevo y callado que dibujaba bien. Lentamente, comenzó a abrirse. Hizo algunos amigos en el club de arte de la escuela. El muro entre él y su madre comenzó a disminuir, no porque hubieran hablado del pasado, sino porque el presente era demasiado exigente para guardar rencor. Eran un equipo, una pequeña unidad de supervivencia en un mundo nuevo e indiferente. Luz crecía, ajena a todo. Para ella, esa pequeña casa alquilada, con el ruido de los vecinos y el olor de la comida de su madre, era el único hogar que conocía. Era una niña feliz, el punto de luz que daba sentido a todo el sacrificio de Jacinta. El recomienzo era arduo, pero era real. Lejos de las lenguas afiladas de Amealco, la familia Ramírez estaba, lentamente, aprendiendo a respirar de nuevo. Incluso a cientos de kilómetros de distancia, el pasado tiene una manera de proyectar sus sombras. Para Jacinta, el fantasma de Amealco vivía dentro de ella. A veces, en medio de la noche, se despertaba con el corazón acelerado, soñando que estaba de vuelta en la plaza, escuchando las risas crueles. El miedo de que alguien descubriera su secreto era constante. Nunca habló del padre de Luz. Para sus nuevos conocidos en San Luis Potosí, era simplemente una viuda con un hijo adolescente y una hija pequeña. Era una explicación simple, plausible. Nadie cuestionaba. Pero la mentira, aunque protectora, tenía su peso. Jacinta observaba a Emiliano y Luz crecer juntos. Él era un hermano maravilloso, paciente, cariñoso, protector. Le enseñó a dibujar, le contaba cuentos, la llevaba sobre sus hombros. El afecto natural e inocente entre ellos era para Jacinta una visión de belleza y agonía. Veía a un hermano y una hermana, pero su corazón conocía la verdad biológica que subyacía, una verdad que,
De ser revelada, transformaría ese amor puro en algo confuso y aterrador. El sonambulismo de Emiliano nunca regresó con la misma intensidad. Hubo 1 o 2 episodios leves en los primeros años en San Luis, probablemente causados por el estrés de la mudanza, pero luego desaparecieron por completo, como si el fantasma que lo acosaba durante el sueño se hubiera quedado atrás. En Querétaro, Jacinta le daba gracias a Dios por ello todas las noches, pero el recuerdo de esa noche fatídica permanecía, encerrado bajo 7 llaves en su memoria. Hubo un día en que el pasado casi los alcanza. Jacinta estaba en el mercado con Luz, que ya tenía unos 5 años, cuando escuchó una voz familiar. La sangre se le heló. Era una mujer que había vivido en Amealco y se había mudado hacía mucho tiempo. La mujer la reconoció. ¿Jacinta? ¿Jacinta Ramírez? ¿Eres tú? Jacinta forzó una sonrisa, el corazón latiéndole desbocadamente. Hola, sí, soy yo. La mujer miró a Luz, que se aferraba a la falda de su madre. ¿Y esta es mi hija?, dijo Jacinta con voz firme. La mujer abrió la boca para decir algo más, los ojos llenos de esa curiosidad maliciosa que Jacinta conocía tan bien, pero se contuvo. Quizás la vida en la gran ciudad la había suavizado, o quizás simplemente no quería armar una escena. Solo dijo, «Qué gusto verte», y siguió su camino. Jacinta se quedó temblando en medio del mercado, abrazando a Luz con fuerza. Fue un recordatorio. Podían huir del lugar, pero no podían huir de la historia. El fantasma siempre estaría allí, acechando en las sombras. Un recordatorio constante del precio de su silencio. Parte 21. La promesa de un futuro. Pasaron los años. El polvo del pasado se asentó, y la nueva vida en San Luis Potosí echó raíces profundas y fuertes. La pequeña casa alquilada se convirtió en un hogar. Las manos de Jacinta, aunque más arrugadas y cansadas, continuaron trabajando incansablemente para asegurar que sus hijos tuvieran lo que ella nunca tuvo, oportunidades. Emiliano floreció. El muchacho callado y atormentado dio paso a un joven enfocado y brillante. Su pasión por el dibujo se transformó en un talento para las matemáticas y las estructuras. Estaba fascinado por los puentes, por los edificios, por cómo las líneas y los ángulos podían crear algo fuerte y duradero. Con el aliento de un profesor que vio su potencial, se dedicó a sus estudios con una determinación feroz. Para Jacinta, ver a Emiliano graduarse de la preparatoria con las mejores notas de su clase fue uno de los momentos de mayor orgullo de su vida. Cuando fue aceptado en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Estatal, con una beca, lloró de alegría. Todo su sacrificio, todo el trabajo, todo el dolor, valieron la pena en ese momento. Lo había logrado. Le había dado una oportunidad, un futuro limpio, libre de las manchas del pasado. Luz crecía como una niña inteligente y llena de vida. Heredó la gentileza de su madre y el talento artístico de su hermano. Era la alegría de la casa. Su risa llenaba las habitaciones y borraba las últimas sombras de tristeza. Idolatraba a Emiliano, su nano, y él la trataba con una mezcla de autoridad de hermano mayor y una ternura casi paternal. Jacinta los observaba, ahora una mujer de mediana edad, con hilos de plata en su pelo negro. Había una paz en su rostro que no existía antes. No era una paz completa, pues el secreto aún vivía en ella, pero era una paz ganada, forjada en el fuego de la adversidad. Había construido una nueva vida a partir de las cenizas de la antigua. Rara vez pensaba en Amealco. El lugar se había convertido en un recuerdo lejano, un mal sueño, la promesa de un futuro que parecía tan inalcanzable en aquellos días oscuros, se había hecho realidad. Sus hijos estaban bien, estaban a salvo, y al final, eso era todo lo que importaba. La matriarca silenciosa había ganado su guerra particular, no con espadas ni gritos, sino con trabajo, amor y un silencio inquebrantable. Emiliano se graduó de ingeniería con honores. Consiguió un buen trabajo en una constructora de la ciudad, diseñando pequeños puentes para comunidades rurales. Era un trabajo que lo enorgullecía. Con su primer sueldo, insistió en comprar una cámara fotográfica. Un domingo soleado, en el patio trasero de su casa, un patio pequeño, de cemento, pero con macetas de geranios que Jacinta cuidaba con esmero, decidió tomar una foto. «Mamá, Luz, vengan aquí». Jacinta estaba sentada en una silla de plástico, remendando uno de los pantalones de trabajo de Emiliano. Luz, ahora una preadolescente de 12 años, estaba a su lado, leyendo un libro. «¿Qué pasa, mi hijo?»,
preguntó Jacinta, levantando la vista de su labor. Quiero tomar una foto de los tres. Luz sonrió y se levantó, abrazando a su madre por detrás y apoyando la barbilla en su hombro. Sonríe, mami, dijo. Jacinta, tomada por sorpresa, miró a la cámara que Emiliano sostenía. Y sonrió. No fue una sonrisa forzada, ni una sonrisa triste. Fue una sonrisa genuina, que le llegó a los ojos e iluminó su rostro, borrando por un instante las líneas de preocupación que la vida había grabado allí. En ese momento, enmarcada por el lente de la cámara de Emiliano, eran la imagen de la paz. Jacinta, la matriarca resiliente, en el centro. Luz, la promesa de un futuro brillante, abrazada a ella. Y Emiliano, el pilar que ahora sostenía a la familia, detrás de la cámara, capturando el momento. Clic. El sonido del obturador de la cámara resonó en el pequeño patio. La imagen quedó congelada en el tiempo. Una familia, no una familia rota, o maldita, o marcada por la tragedia. Solo una familia, unida por el amor y la supervivencia, bañada por el cálido sol de San Luis Potosí. Más tarde, Emiliano reveló la foto. Era perfecta. La enmarcó y la puso en la pequeña estantería de la sala. Jacinta miraba esa foto todos los días. Era la prueba de su victoria. Era el retrato de su paz. Nadie que mirara esa imagen podría imaginar el viaje que los había llevado hasta allí, el dolor y el sacrificio ocultos detrás de esas sonrisas. Y era exactamente así como debía ser. Pasaron los años. Jacinta envejeció. Sus movimientos se hicieron más lentos, pero sus ojos aún conservaban la misma fuerza. Emiliano se casó con una buena muchacha, una arquitecta que conoció en el trabajo, y le dieron un nieto. Luz estaba terminando la preparatoria, soñando con ser maestra de artes. La vida se había vuelto buena, estable, ordinaria. Un día, revolviendo en una vieja caja de costura, Jacinta encontró el mantel bordado con girasoles que le había dado a Carmen. Lo había hecho como un par, uno para su amiga, otro para ella. La vista del bordado le trajo una avalancha de recuerdos. Pensó en Carmen, en la única persona que le había tendido la mano. ¿Seguiría viva? Sintió una necesidad repentina y abrumadora de conectar con ese pasado, no con el dolor, sino con la única chispa de bondad que encontró en él. Decidió escribir. Tomó papel y pluma. Su mano temblaba un poco con la edad, pero las palabras fluyeron. No escribió sobre la verdad. No era necesario. El secreto moriría con ella. En su lugar, escribió sobre su vida. Querida Carmen, espero que esta carta te encuentre con salud. Sé que han pasado muchos años, casi 20, pero nunca te he olvidado. Nunca he olvidado tu bondad. Quería que supieras que estamos bien. La vida aquí en San Luis Potosí fue dura al principio, pero Dios es bueno. Emiliano se convirtió en ingeniero, un hombre de bien, un buen esposo y un padre maravilloso. Tengo un nieto, Carmen, que tiene su sonrisa. Y mi Luz se ha convertido en una joven hermosa, llena de talento y de un corazón bueno. Quiere ser maestra. Es la luz de mi vida, como su nombre lo dice. A veces, cuando los miro, a la familia que hemos construido aquí, casi no puedo creer que seamos las mismas personas que huyeron de Amealco en aquella madrugada. Encontramos la paz, mi amiga, la paz que pensé que nunca más tendría. Dejó de escribir, con los ojos húmedos. Fue a la estantería, tomó la foto enmarcada que Emiliano había tomado años antes y la metió junto con la carta en el sobre. Te envío una foto. Es de hace algunos años, pero es mi favorita, para que veas con tus propios ojos, para que veas nuestra sonrisa. No sé si esta carta te llegará, pero necesitaba escribir, necesitaba agradecerte una vez más. Fuiste el ángel que me dio la fuerza para cruzar el infierno. Con todo mi cariño, tu amiga Jacinta Ramírez. Selló el sobre, la dirección de Carmen grabada en su memoria como una cicatriz. Enviar esa carta era como cerrar el último círculo, una forma de decirle al pasado que no la había destruido. Había sobrevivido, y más que eso, había florecido. En Amealco, el tiempo también había pasado. La leyenda de la mujer que se embarazó de un borrego había perdido su fuerza, convirtiéndose más en un cuento fantástico contado para asustar a los niños que en un recuerdo factual. Muchos de los protagonistas de ese drama ya habían muerto, incluida la amargada doña Elvira. El pueblo había crecido un poco, y nuevas familias, que no sabían nada de la historia, se habían mudado allí.
La casa de Jacinta ya había cambiado de dueños 2 veces. Doña Carmen aún vivía. Tenía casi 100 años. Su cuerpo era frágil, pero su mente aún estaba lúcida. Pasaba la mayor parte de sus días sentada en una mecedora en el porche, observando el movimiento de la calle. Cuando el cartero le entregó el sobre con el sello de San Luis Potosí, tardó en entender. Sus manos temblorosas apenas podían abrirlo. Una de sus nietas le leyó la carta en voz alta. Mientras escuchaba las palabras de Jacinta, los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Tomó la fotografía con las yemas de los dedos. La imagen estaba un poco descolorida, pero era clara. Vio el rostro de Jacinta, sonriendo. Vio a la hermosa joven a su lado y al muchacho de pie, cuya imagen no estaba en la foto, pero cuyo amor era evidente en la forma en que se había capturado la escena. Miró atentamente el rostro de Emiliano en su memoria y el rostro de la niña. Luz vio los mismos ojos, la misma forma de la barbilla. Y entonces Carmen, con la claridad que a veces trae la cercanía de la muerte, finalmente lo entendió todo. La verdad, que siempre había estado allí, bajo la superficie, se le reveló. El sonambulismo de Emiliano, que sabía que lo afligía desde niño. La negativa de Jacinta a defenderse. El sacrificio silencioso. No fue un carnero. Fue una tragedia mucho más profunda, mucho más humana. Carmen apretó la foto contra su pecho. Lo que todos en el pueblo habían juzgado como una monstruosidad, como un acto de depravación, era, en realidad, el acto de amor más feroz que jamás había presenciado. El amor de una madre que prefirió llevar la cruz de la vergüenza más abyecta antes que destruir la vida y el alma de su hijo. Su nieta, al ver las lágrimas de su abuela, preguntó: ¿Quiénes son ellos, abuela? Carmen miró la foto una vez más, una pequeña sonrisa formándose en sus labios arrugados. Es una heroína, mi niña, una verdadera heroína y su familia. La verdad nunca sería gritada en la plaza de Amealco, pero, en ese momento, en el porche de una casa sencilla, el eco silencioso de la verdad de Jacinta finalmente encontró un corazón que la comprendió en su totalidad, y fue suficiente. Jacinta Ramírez murió en paz. Años después, en su cama, rodeada del amor de sus hijos y nietos. Se llevó su secreto a la tumba, como se lo había prometido a sí misma. Su herencia no fue de dinero ni de propiedades, sino algo mucho más valioso, una vida construida sobre los cimientos de un sacrificio inimaginable. Emiliano nunca supo la verdad. Recordaba su infancia en Amealco como un período oscuro y confuso, una pesadilla de la que su madre los rescató. La veía como la mujer fuerte y silenciosa que los había salvado, que les había dado un futuro, y esa era la imagen que él transmitiría a sus propios hijos. Luz creció y se convirtió en la maestra de artes que soñaba ser. Siempre sintió una conexión especial e inexplicable con su hermano. Para ella, él era su héroe, su protector. El amor entre ellos era el más puro de los amores fraternales, no contaminado por la verdad biológica que Jacinta tan ferozmente guardó. La historia de Jacinta, la verdadera historia, nunca fue contada. Lo que el mundo conocía era la cruel leyenda de Amealco, o la simple narrativa de una viuda trabajadora en San Luis Potosí. La verdad compleja y dolorosa vivía solo en el silencio de la tumba de Jacinta y en el corazón de la vieja Carmen, que murió poco después de recibir la carta, llevándose la comprensión consigo. Pero quizás algunas historias no necesitan ser contadas en voz alta para ser verdaderas. Quizás su verdad reside en los resultados, en la familia fuerte y amorosa que sobrevivió, en el ingeniero que construía puentes, uniendo lugares y personas, en la maestra que enseñaba a los niños a ver la belleza en el mundo, en la paz encontrada. Lo que fue juzgado como monstruosidad era, en realidad, una tragedia silenciosa, y lo que fue visto como vergüenza era, en su esencia, la forma más radical y dolorosa de amor maternal. La historia de Jacinta Ramírez es un recordatorio de que, detrás de los susurros y los juicios, a menudo existe una verdad mucho más profunda, y un corazón humano soportando un peso que jamás podríamos imaginar. Así como la historia de Jacinta, que permaneció en silencio durante tanto tiempo, existen innumerables otras esperando ser escuchadas, para enseñarnos sobre la resiliencia, el amor y la complejidad del alma humana. Si este viaje te ha conmovido, si la fuerza de Jacinta te ha inspirado, te pido que nos ayudes a seguir trayendo estas narrativas a la luz.
Suscríbete a nuestro canal para que ninguna historia se pierda. Deja tu me gusta si la fuerza silenciosa de Jacinta te ha inspirado. Y en los comentarios, comparte con nosotros qué lección te llevas de esta narrativa. Tu voz y tu historia enriquecen nuestra comunidad. Gracias por escucharnos.